Hola, Sebastián Macarena, claro, buenos días. Justamente se hablan de los indicios. Se dice, por ejemplo, que mirar permanentemente los labios de otra persona para entender lo que está hablando, también sentir zumbidos en el oído y también otra de las cosas que se dice es, por ejemplo, evitar conversaciones telefónicas porque no se está entendiendo la persona que nos habla desde el otro lado del teléfono. Son algunos de los indicios que podrían indicarnos si tenemos o no algún problema auditivo, algo que estaría en aumento y que incluso ya se considera que afecta a más del 30% de los mayores de 65 años. Pero para conversar de este tema, clarificar algunos de estos puntos, nos encontramos con el doctor Cristian Olavarría. Él es otorrino de la Clínica Santa María. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Hola, buen día. Doctor, ¿es tan así ese tipo de indicios que podríamos considerar a la hora de saber si tenemos algún problema? Y también, ¿qué tan frecuente es los problemas auditivos aquí en Chile? Bueno, en general los síntomas de la hipoacusia son bastante variados. Los que tú mencionas son a veces los más importantes. La necesidad de repetir muchas veces el discurso, que preguntar muchas veces qué le están diciendo, sentirse un poco incomodado por la sensación de que uno está quedando colgado, como dicen en las conversaciones, y esta sensación a veces de tener un zumbido o una incomodidad o un ruido externo que no corresponde al ruido ambiental dentro del oído también es importante. Lo que tú dices también es muy cierto. La tendencia que ha habido en los años es que hay un aumento importante de la frecuencia de hipoacusia, no solamente después de los 65 años, sino que también estamos viendo cada vez más seguido gente joven, entre los 15 y los 30 años, que consultan por estas mismas incomodidades de los oídos, básicamente por el uso de los reproductores de música. ¿Por qué se produce? Uno muchas veces antes escuchaba que los papás te decían no escuches tan alta la música, menos con audífonos. ¿Es eso más un mito, una realidad? ¿A qué factores debemos este problema? La verdad es que no es para nada un mito. Nosotros tenemos actualmente, con el correr de la tecnología, una mejoría de estos equipos de reproductores de música y también de las fuentes que nos lo acercan a nosotros a los oídos. Entonces, lo que antes probablemente un equipo no daba más allá de 80, 90 decibeles, ahora uno puede conseguir 100 o 120 decibeles directamente sobre el oído, y uno sabe que la persistencia de ese sonido durante mucho tiempo puede llegar a producir daño permanente en la audición. Doctor, y también, ¿cómo detectamos, aparte de los factores que hablábamos al principio, de que estamos frente quizás a un problema de audición? ¿Cuándo decir, ok, es momento de preguntar a un especialista? Bueno, lo primero, como decíamos, son estos síntomas que pueden eventualmente ayudarnos a llegar a un diagnóstico. Lo segundo, y nosotros lo recalcamos mucho, es el tema de la prevención. Es decir, nosotros sabemos que estos reproductores de música utilizados por mucho tiempo, sabemos que algunas profesiones tienen mayores riesgos, por ejemplo, trabajar con maquinarias, trabajar con equipos que hacen mucho ruido durante muchas horas en el día. Y obviamente cuando aparecen estos síntomas sugerentes de algún problema auditivo, lo más importante es acudir a un otorrino. Esto básicamente porque para poder definir si hay o no un problema auditivo hay que hacer un examen. Un examen muy sencillo, un examen barato que no tiene gran complejidad, que se denomina audiometría y que permite conocer el umbral, permite conocer la cantidad de decibeles, la intensidad del sonido que nosotros necesitamos para escucharlo. Eso está estandarizado y obviamente cuando uno sale de ese rango, ya sea porque está en un momento, digamos, tardío de la vida, después de los 65 años, o porque tempranamente aparecieron algunos síntomas, uno ya habla de una hipoacusia. Doctor, ¿y este daño al que nos exponemos es irreversible? En el caso del daño por ruido y en el caso del daño que se va produciendo por el envejecimiento natural de los oídos con la edad, la verdad es que sí es irreversible. Para nosotros, en el caso del ruido y en el caso de las profesiones, en el caso de los reproductores de música, insistimos mucho en que el único tratamiento que existe es la prevención. Es decir, nosotros necesitamos que la persona tome conciencia, sobre todo los jóvenes, de que existe una posibilidad de dañar su capacidad auditiva si es que utilizan estas herramientas. En el caso de la edad, obviamente hay factores que pueden ser eventualmente no manejables, como por ejemplo la genética, que eventualmente puede hacer que haya una aparición de una presbiacusia, que se llama la pérdida auditiva con los años, más precoz. Pero ahí lo importante es consultar a tiempo, porque si bien no puede ser reversible,
Actualmente la tecnología, así como ha mejorado de los reproductores de música, también ha mejorado en relación a las ayudas auditivas, en relación a los audífonos que permiten que nosotros podamos mejorar nuestra audición. La gente siempre en la casa nos pregunta, bueno, pero son tan feos, se ven, las abuelitas no quieren usarlo, a pesar de que se puede esconder. La verdad es que actualmente son aparatos extremadamente pequeños, se esconden fácilmente detrás de la oreja o van incluso dentro del oído y permiten que las personas que lo necesitan puedan volver a una actividad social y a una comodidad con el resto de las personas para comunicarse. Doctor, ¿y cómo prevenirlo? Más allá de quizás los trabajadores que están expuestos a mucho ruido, hablábamos del uso finalmente de audífonos, de música muy alta, pero hay un ruido ambiental de repente en las ciudades que es incontrolable para uno como ciudadano. Entonces, ¿cómo podemos evitarlo o qué podemos hacer para finalmente no caer en este problema? Bueno, en términos del ruido ambiental, probablemente ahí la responsabilidad guarda mucho más relación con las políticas públicas que con las personas. Obviamente que nadie va a querer trabajar o va a querer vivir en un ambiente donde hay mucho ruido. Eso está relativamente normado y la verdad es que en los últimos años han habido varios esfuerzos del gobierno de mejorar en parte esos niveles de ruido. Del punto de vista de las personas propiamente tal, bueno, hay algunos consejos que uno les puede dar. En el término de los reproductores de música, por ejemplo, nosotros tratamos siempre de recomendar el no utilizar estos reproductores a más allá de 2/3 del volumen total. Eso equivaldría más o menos entre 60 y 80 decibeles, que es un volumen bastante razonable para escucharlo. Segundo, utilizar buenos audífonos, ¿ya?, que permitan que no necesitemos subir demasiado el volumen de estos equipos para poder vencerle al ruido. Es lo típico que ocurre cuando uno va en el metro y la persona del lado va escuchando música y uno casi podría escuchar lo que va escuchando la persona. Eso obviamente implica de que el volumen es exagerado. Para eso existen audífonos que permiten aislar el ruido ambiente y de esa manera no subir extremadamente el sonido. Los típicos audífonos que traen, por ejemplo, los teléfonos celulares, que a veces son muy simples, dejan pasar demasiado ruido y por lo tanto uno tiende a subir el volumen más allá de lo necesario. Ya, doctora, entonces muchas gracias al doctor Cristiano Lavarría, otorrino de la Clínica Santa María, justamente entonces entregando las recomendaciones para evitar problemas auditivos y también considerar, si usted está teniendo alguno de estos indicios, alguno de estos factores, por favor ya consultar con un especialista para poder tratarlo y así evitar problemas a futuro. Sebastián Macarena. Bien, pues muchísimas gracias. Seguir las recomendaciones nomás entonces, lo que nos resta. Gracias, Caro, que esté muy bien. Nos vemos pronto.